La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Con la llegada de Juan Castillo al Ministerio de Trabajo, la discusión con respecto a la cantidad de horas en la semana laboral vuelve al ruedo. Días pasados, en una nota con los colegas de búsqueda, el experto y docente Juan Raso dijo que es necesaria una ley que limite la jornada laboral a 44 horas. Porque, aduce, luego de 100 años, 48 horas no va. Pero hace una salvedad. Para bajar aún más, eventualmente, la jornada, debería ser pactado esto por negociación colectiva, de actividad o de empresa, y además establecer algún mecanismo flexibilizador en beneficio de los empleadores. Pero en su blog personal, que es recomendable que ustedes lean, el experto hace algunas otras preguntas adicionales a este debate. ¿Es posible reducir la jornada sin mantener los niveles de productividad? ¿La reducción promueve el descanso o genera el multiempleo? ¿Pueden las tecnologías compensar la disminución de trabajo sin alterar la productividad? Vamos a profundizar en este tema recibiendo en nuestra entrevista central a Juan Raso, docente, abogado, especialista en Derecho del Trabajo, Relaciones Laborales y Seguridad Social. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctor Raso, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y siempre una alegría volverlos a encontrar en esta radio, en un tema además que genera polémica, que genera debate, posiciones encontradas. ¿Cuál es el tema de la reducción de la jornada? Para poner en contexto esto, digamos que nuestro país fue uno de los primeros en el mundo en establecer la jornada de 8 horas. Nosotros tenemos una ley que tiene 110 años, es una ley importante, limitadora, pero evidentemente hoy el mundo, por diversos motivos, busca la reducción de la jornada. La reducción de la jornada no es una propuesta o una inquietud únicamente de los sindicatos uruguayos, sino es un tema que recorre el mundo. Entonces, ¿cómo reducir la jornada? Yo te haría una premisa. A ver. La ley de 1915 es una ley muy importante, pero fue una ley pensada para el modelo industrial. Después se trasladó a las oficinas. Era una ley, es una ley hoy en día muy rígida, ¿no? Donde tú tenés que hacer todos los días una jornada con la misma entrada, la misma salida, las horas extra, todo esto. Entonces, como yo he señalado algunas veces, en todos los países donde se ha producido la reducción de la jornada, en Europa hay jornadas, por ejemplo, de 40 horas, en Chile se está buscando la reducción de la jornada también a 40 horas. Pero atención, por un lado, la reducción de la jornada se concretiza en normas, pero por el otro lado se flexibilizan algunas situaciones. Entonces yo creo que el desafío del Ministerio de Trabajo en los próximos meses, en las nuevas gestiones, sea convocar a un diálogo de trabajadores y empleadores sobre el tema de la jornada. Yo no imagino una ley que venga impuesta por el Parlamento en un tema tan difícil. O sea, doctor, la primera lectura que podemos hacer entonces es que dar el debate con respecto al cambio está bien. Digo, porque hay algunos industriales o algunos comerciales que lo que plantean es que sin este elemento no se puede dar este debate, o sin hablar de la productividad no se puede dar este debate. O sea, debatir acerca de la extensión de la semana laboral está bien, el mundo está dando ese debate. Y eso es bien bueno aclararlo. Es decir, es el debate que se da en el mundo y es un hecho la reducción de la jornada. ¿Por qué? Porque la reducción de la jornada permite compatibilizar mejor el trabajo con la vida familiar, puede permitir una distribución mayor del trabajo en épocas de alta tecnología. Es decir, no es una novedad poner sobre la mesa el debate de la jornada. El tema que en este debate hay que buscar fórmulas que en definitiva puedan también entusiasmar en
en la negociación a los empleadores. Porque hay dos temas con relación a los empleadores y a la reducción de la jornada, de alguna manera vinculados con la productividad. Uno, que hoy en día es cada vez más fácil sustituir a los trabajadores con robots. Entonces, el empleador saca sus cuentas y dice, un cajero me sale tanto, un cajero automático me sale tanto. Y ahí hay una competencia que ninguna ley va a poder resolver. Entonces, claro, nosotros tenemos ese problema. El segundo problema, que una reducción de la jornada afecta menos a las grandes empresas. Imagínate, un supermercado puede asimilar, puede amortizar la reducción de la jornada con nuevas tecnologías, con nuevos sistemas de rotación del personal. Pero un pequeño almacén de barrio no va a poder sustituir al trabajador con tecnología, claro. Entonces eso le va a incrementar el costo del trabajo. Entonces es un tema delicado y es un tema a profundizar. Y una cuestión que está vinculada en todas estas leyes que han reducido las jornadas es cuando nosotros pensamos en una jornada, por ejemplo, de 40 horas, pensamos 40 horas distribuidas durante 6 días a la semana, 5 días, 4 días. ¿Puedo yo trabajar 4 horas durante los primeros días de la semana, 5 horas y los siguientes 8 horas? Es decir, puede haber esa flexibilidad de ese monto horario. Hoy no puede haber esa flexibilidad. Entonces yo creo que si empleadores y sindicatos logran buscar intereses opuestos, pero que de alguna manera confluyen hacia una misma línea, eso es posible. Si nos radicalizamos en el debate, productividad sí, productividad no, jornada de trabajo de 40 horas sí o jornada de trabajo no avanza. Claro, usted cuando dice en la nota de búsqueda que no va más, digamos, lo que no va más es la rigidez que plantea la ley de 1915 sin atender la realidad del presente. No es solamente discutir la cantidad de días, la cantidad de horas que tiene la semana laboral, sino las flexibilidades internas que tiene que tener esa jornada laboral. La idea del modelo industrial de la ley de 8 horas era un mecánico que tenía su overol, marcaba la tarjeta y a las 8 horas marcaba la tarjeta y se iba a la casa y se olvidaba de la empresa. Hoy, en cambio, vivimos una realidad mucho más compleja. Aquello de las 8 horas del trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para la recreación. Exacto. Entonces, hoy vivimos una situación donde el trabajo es más ágil, es más diferenciado. Hoy vivimos una situación, los jóvenes no lo imaginan, pero en mi época las estaciones de servicio los domingos estaban cerradas, la farmacia, la florería, había normas para el horario de la florería. En cambio, hoy vimos que se trabaja todos los días, los fines de semana, tú vas a un shopping. Entonces, eso justifica una articulación más de la jornada. Y está también el tema de las compensaciones de las horas extra. Supongamos que yo soy un funcionario de una empresa cualquiera y le digo a mi jefe, con el cual tengo muy buen relacionamiento, che, tengo un casamiento esta noche, ¿te molesta si me voy 2 horas antes y después te la repongo el lunes y martes? Uh-huh. Eso es común, es una ventaja para ambas partes, pero hoy en día es una ilegalidad. Si el trabajador tiene 8 horas, tiene que trabajar las 8 horas. Si se retira 2 horas antes, no las puede compensar con 2 horas después. Igual que la flexibilización de los días de licencia. Y lo mismo sucede con la licencia, lo mismo sucede con los descansos intermedios. Exactamente, esa es una de las tantas flexibilidades que habría que incorporar. Entonces, lo que te digo, el debate es interesante, es importante y debe darse, no se puede ocultar. Y ese debate tiene que tener 2 objetivos para mí: menos horas de trabajo, pero también más flexibilización de esas horas, de esas menos horas que restan. Otro tema también que uno supone debería estar dentro de la discusión, doctor Razo, tiene que ver con que no sea también tabula rasa para todos los sectores, que
la flexibilidad implique que la negociación sea mano a mano o sector por sector, porque las realidades de una empresa manufacturera o una empresa industrial, como usted planteaba en el arranque, siguen siendo similares, pero en otras actividades o en otros rubros de actividad las necesidades son diferentes. Yo soy muy defensor del sistema de consejo de salario en Uruguay. Me parece realmente un sistema muy sabio que oxigena todas las relaciones laborales. Pero atención, el sistema de consejo de salario te va a dar normativas diferenciadas según los sectores. La construcción tiene 44 horas y otra actividad industrial sigue teniendo 48 horas. ¿Y por qué la construcción tiene 44 horas? Porque está el Zunca, que tiene poder para negociar. Entonces, la bebida. Exacto. Por eso mi idea es, bajemos la jornada para todos, de 48 a 44 horas, con algún elemento flexibilizador que entusiasme a los empleadores. Pero después de las 44 a las 40 hay que dejarlo abierto a la negociación, porque no en todas las actividades se pueden dar las mismas realidades sobre el tiempo de trabajo. Y eso también, yo en eso soy un gran defensor del sistema de consejo de salario, especialmente en el siglo XXI, ¿no? En tal sentido, los gobiernos del Frente Amplio reactivaron el sistema de consejo de salario, pero también el gobierno de la coalición que está saliendo conservó el sistema de consejo de salario. Eso es algo importante. Digo, me parece que los consejos de salario están consolidados en la idea de nuestro país. Y un país que se ha construido sobre el diálogo social. Eso es muy importante. A veces nosotros vemos que en los diarios o ante las cámaras de televisión se pelean empleadores, sindicalistas, decimos qué horrible, tanto lío. Pero en realidad, debajo de esa imagen muy mediática, hay una negociación y un diálogo continuo entre trabajadores y empleadores. Y eso es bueno para la realidad del país. Porque nosotros tenemos un sistema de relaciones laborales serio, ¿no? Cuando alguien me critica ese sistema, yo digo, ¿comparado con qué país de América Latina? ¿Hay algún país de América Latina que pueda decirte tener un sistema laboral más sólido? Para mí no lo hay. Doctor, cuando usted planteaba recién también grados de flexibilización que debería tener la jornada laboral, también se podría incluir que el empleador y el empleado negocien la cantidad de horas de trabajo en relación al trabajo que se debe realizar. Por ejemplo, se lo planteo de esta manera, para que se entienda la pregunta. Un empleado le puede decir, yo te hago 10 horas el lunes, no voy el martes, compenso el miércoles, para después miércoles y jueves trabajo más y el viernes no voy. ¿Se puede ir por ese camino también? Ese es uno de los caminos y me parece bien que lo señales con ese ejemplo. Pero atención, en el marco de un convenio colectivo o en el marco de un laudo de los consejos de salario, no un mero contrato individual. En el contrato individual del trabajo, el trabajador acepta porque no tiene otra posibilidad. Entonces yo imagino una norma, pensemos en una ley, en un laudo de los consejos de salario, en un acuerdo colectivo por actividad, que diga, bueno, tenemos esa masa de horas, de 40, 42 o 44 horas, vamos a permitir que eso se redistribuya con cierta flexibilidad. Permitir con cierta flexibilidad, pero también con ciertos límites. Es decir, que una persona pueda, como tú decías, trabajar el lunes 10 horas y al día siguiente no trabajar, pero no trabajar el lunes 16 horas y al día siguiente no. Entonces, por ahí para mí es donde el debate puede ser interesante. Por ejemplo, una pregunta, que es el debate que se está dando en Europa. En Europa se está defendiendo mucho la jornada de 4 días a la semana, 40 horas distribuidas o 38 horas en algunos países, distribuidas los 4 días de la semana. Entonces, digo, yo creo que un trabajador o
o la mayoría de los trabajadores, podría preferir trabajar 4 días de la semana 10 horas y tener 3 días libres. Y eso le reduce costos de traslado, costos de alimentación fuera de casa. Al mismo tiempo al empleador le reduce costos de manutención de los equipos de la empresa, del local de la empresa. Hoy en día no es posible en Uruguay. Es decir, tú tenés un trabajador que trabaja 48 horas y le proponés trabajar 40 horas, 4 días a la semana. Eso es ilegal. Y son estas cuestiones que me parecen absurdas. Entonces, hay actividades que tienen una safralidad semanal. Claro. Un shopping trabaja más los sábados y domingos que de lunes a jueves. Probablemente hay trabajadores del shopping que prefieran, por ejemplo, que reciban una comisión o algunas cosas, que prefieran trabajar más horas un sábado y domingo si trabajan menos horas en la totalidad de la jornada, de la semana. Y lo mismo puede ser de interés del empleador. Entonces, por ahí de alguna manera va el debate. Menos horas, más modalidades para acomodar esas horas bajo el paraguas de un convenio de actividad, de una ley o de un laudo. Y en su experiencia, doctor Razo, ¿por qué los sindicatos y las cámaras empresariales no dan ese debate? Porque parece que hoy por hoy el debate estuviera centrado en 48, 44 o 40, sin incluir esto que usted plantea, que es de todo punto de vista razonable. ¿Por qué no se da ese debate? Yo creo que las posiciones de arranque de las partes son extremas, como muchas veces. El sindicato quiere 40 horas y el empleador dice, no, yo no doy nada porque si no me cae la productividad. Pero pienso que, repito, que son también expresiones para la platea. Yo creo que el desafío del próximo ministro de Trabajo, que además tiene una experiencia sindical importante y también una experiencia en el Ministerio de Trabajo cuando fue director nacional del trabajo, será precisamente sentar a las partes y poner sobre la mesa estas cosas que no las he inventado yo, están en el mundo. Los sindicatos y los empleadores las conocen, pero no les gusta tirar barajas sobre la mesa, ¿no? Porque además hay una cuestión muy uruguaya. Quien se muestra muy negociador dice, es débil, pasémosle por encima. Claro. Entonces claro. Nadie quiere mostrarse débil. Doctor, uno de los temas que usted plantea en su blog con respecto a este debate, ustedes lo pueden encontrar en internet, ponen el blog de Juan Razo y allí les aparece una cantidad de entradas con respecto a varios temas. Uno de los asuntos que usted plantea es que la reducción de la semana laboral no termine redundando en multiempleo, o si eso no es una preocupación, o sea, que algunos trabajadores, donde ven reducida su semana laboral en 2 o en 4 horas, utilicen esas 2 o 4 horas para tomar otro empleo a contrahora, en otros días, en otro rubro o en el mismo. ¿Cómo salvar esa circunstancia? Ese es un tema bien complejo. Imagina que las leyes, la ley de la jornada y la ley del descanso del descanso semanal, la ley de descanso semanal de 1920, decían que estaba prohibido al trabajador trabajar más de las 8 horas diarias o trabajar los domingos en otra empresa. Es decir, se establecía esa prohibición. Pero nunca se aplicó, fue imposible aplicarla. Hoy nosotros tenemos ejemplos como la salud. En la salud hay una jornada reducida. ¿Qué sucede? La salud es el gran espacio del multiempleo. Toda enfermera, todo médico tienen 2 empleos. Entonces, es cierto, el trabajo en la salud es 6 horas, pero al final terminan trabajando 12 horas. Es un tema importante y no es un tema fácil de resolver. Es un tema donde se necesita mucha cultura y mucha fuerza sindical, mucha solidaridad sindical. Yo creo que ahí el sindicato debería tener un fuerte rol de control sobre la reducción de la jornada. Que la reducción de la jornada, en definitiva, no se vuelva un aumento de salario encubierto, permitiendo más horas de trabajo.
Uh-huh. ¿Y qué mecanismos se pueden aplicar en ese caso? Porque como usted lo dice, la salud es el caso tal vez más notorio, donde además, en un tema tan sensible como ese, hay personal que termina trabajando o teniendo jornadas laborales de 12 horas. La salud es un tema central. Antes, en el pasado, en el modelo industrial, es decir, uno trabajaba con el plomo y se intoxicaba de saturnismo, trabajaba con el amianto y tenía asbesto, era todo material. Hoy en día las enfermedades y las tecnologías y el trabajo es todo virtual. Es decir, las enfermedades son la depresión, el burnout, la angustia, las úlceras que te provocas. Entonces, efectivamente existe una gran preocupación de la salud laboral. Probablemente habría que hacer informaciones cruzadas entre el BPS, el Ministerio de Trabajo, alguna chicharra roja que suene cuando el trabajador tiene multiempleo. El tema es saber si se está dispuesto a dar un impaso, es decir, reducimos la jornada, pero establezcamos también mecanismos de control, que esa reducción de jornada no se transforme en un multiempleo. Porque yo me imagino también, doctor, que si hay una enfermera o un médico que nos está escuchando ahora en un ómnibus o en un auto, camino de su segundo empleo, después de haber pasado toda la noche trabajando, me va a decir, sí, Francisco, Juan, todo fantástico, pero yo a fin de mes tengo que parar la olla. Trabajo en 2 lugares y me como 12 horas de jornada laboral, incluyendo traslados, que llegaría a ser 13 o 14, porque tengo que llegar a un X de dinero al fin de mes para poder costear las necesidades mías y de mi familia. Eso también es cierto, y también nosotros estamos insertos en una sociedad que promueve cada vez más el consumo y crea necesidades, y podés comprar cualquier cosa con el celular, etcétera, etcétera. Pero tenemos que poner un límite, es decir, privilegiamos el consumo del trabajador o la salud del trabajador. La preocupación que planteás es muy cierta, pero si yo estoy defendiendo la idea de una reducción de la jornada, no puedo defender que la situación económica del país amerite que haya multiempleo. Además, es un país que, repito, comparado con el resto de América Latina, tiene salarios dignos, por ejemplo. Hoy el salario digno se muestra, por ejemplo, en el salario mínimo nacional, que supera los $500. Entonces, pienso que el sindicato debe tener la responsabilidad de ser claro con sus afiliados. Se lucha por reducir la jornada, no se lucha para construir situaciones de multiempleo. Uh-huh. Doctor, otra realidad con respecto a la discusión de la jornada laboral, la cantidad de horas y la cantidad de días, tiene que ver con la palabra productividad, un concepto que introducen las cámaras empresariales a la hora de discutir este asunto. Hay dirigentes empresariales que están completamente en contra de discutir este asunto. Hay otros que plantean, discutamos este asunto con el elemento de mantener la productividad asociada a la cantidad de horas trabajadas. ¿Cómo resolver esta discusión incorporando ese elemento? Yo me acuerdo que hace 10 años el ministro Murro convocó a las cámaras, a los sindicatos y a algún académico como yo para discutir sobre el tema de la productividad. Y el tema de la productividad sigue siendo un concepto misterioso. Todos imaginamos qué es productividad, pero cuando alguien te pregunta, poneme en el papel una fórmula que indique, ahí no hay consensos, o quien tiene una fórmula mágica de productividad no la comunica a su competidor. Entonces, cuando se habla de productividad, para mí se habla también de un concepto que no está bien esclarecido. Para mí lo que sí puede ser un elemento del empleador, que siempre he recordado a los trabajadores, las veces que asesoro a trabajadores, es, señores, en un mundo de libre mercado, en un mundo capitalista, el empleador tiene que ganar un peso. Si el empleador no gana un peso, cierra la empresa. El empleador privado no es alguien que ejerce una acción de beneficencia, quiere
ganar un peso. Entonces, en este sentido, ese sí es un tema que preocupa. Es decir, atención, no forcemos tanto la cosa, porque si el empleador no gana ese peso, va a cerrar la empresa. Esa es una amenaza siempre presente que puede estar. Es cierto que también hay empleadores que, y más los empleadores uruguayos, que tradicionalmente lloran siempre, ¿no? Pero ahí es donde se debe encauzar el debate y las cuestiones. Lo que parece evidente que hay que conservar ciertos ritmos de producción. No hablaría más de productividad, sino cómo conservar los mismos niveles de producción con menos horas de trabajo. Pero el tema es cómo, creo que es central lo que usted plantea, doctor, es cómo medir más niveles de producción, digamos, ¿no? Me pongo mi ejemplo, por ejemplo. Yo estoy al frente de este programa de 9 a 11. ¿Cómo puedo ser más productivo la radio? Teniendo más audiencia que derive en más publicidad. Pero no es necesariamente porque yo le dedique más tiempo de trabajo exclusivamente a que yo voy a lograr esos dos elementos. Yo vengo a la radio a las 7:30 de la mañana y me voy a las 3 de la tarde. Pero no puede ser que mi productividad redunde necesariamente en más ingresos para la radio. No sé si está claro lo que planteo. Está muy claro, me parece que claro el ejemplo. Es decir, si tú querés conservar o mejorar la productividad, tenés que atender otros factores. Por ejemplo, la gestión de la publicidad. Exacto. Entonces, una empresa, el desafío de la productividad es de trabajadores y de empresarios. Por un lado, los trabajadores, bueno, que tienen que trabajar con la mayor dedicación posible, pero por el otro lado, el empleador tiene que tener alguna herramienta para que pueda mejorar la gestión de ese grupo. Por ejemplo, un círculo de calidad, ¿no? ¿Cómo hacer? Yo me acuerdo, Richard Reed hace 15, 20 años en Pilsen había creado una especie de círculo de calidad, que no lo llamaba círculo de calidad, pero en definitiva había logrado que el mismo número de trabajadores con menos horas de trabajo produjera la misma cantidad de cerveza. Pero ahí había también una acción conjunta y una organización del trabajo. Entonces, así como tú para mantener la productividad o aumentarla tenés que organizar factores que no son propios del tiempo de trabajo, lo mismo sucede con la actividad pública. Pero atención, como decía, ahí está el robot, que el robot puede perjudicar a los trabajadores o también puede ser un elemento que busque el acuerdo entre los trabajadores y empleadores. En esta empresa vamos a necesitar menos trabajo físico, disminuyamos las horas de trabajo y las partes de trabajo más rutinarios de esa disminución de horas se las entregamos al robot. Esa va a ser también una solución. Antes de pasar al tema de las automatizaciones y los robots, doctor Razo, que es un gran debate en sí mismo y que es de alguna manera algo que está actualizando las normas laborales por la vía de los hechos. Usted acaba de recién hablar de los funcionarios públicos y hay en Uruguay una serie de diferencias entre funcionarios públicos y funcionarios privados. En el caso de los públicos, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo hace tiempo que tienen una reducción de la jornada laboral. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la bebida, y volviendo al sector privado también, la construcción también, digamos. ¿Cómo ir por un debate que universalice y o uniformice esas normas si no se generan trabajadores de distintas clases, ¿no? Yo creo que es una realidad que debemos asumir. Digo, yo me he dedicado toda la vida al trabajo privado, de la actividad privada, y pienso que el trabajador de la actividad privada está sometido a mayores presiones que el trabajador del sector público. Por ejemplo, la estabilidad, por ejemplo, el horario de trabajo. En el sector público no, es impensable plantear el tema de las 48 horas, me parece. Entonces hay esa diferencia. Esa diferencia yo creo que en una gestión general, ministerial, de gobierno, deberían tratar de achicarse. Eliminarse será imposible, ¿no? Porque también, es decir, cuando
tú utilizas esa palabra uniformizar, universalizar, de alguna manera el riesgo es achatar hacia abajo y no crear elementos de estímulo en la negociación, en el diálogo social, etcétera. Pero evidentemente hay grandes diferencias. No es lo mismo ser un funcionario público del Banco República que de AFE o de otras cosas, ¿no? Claro. Doctor, yendo al tema de los robots, de las inteligencias artificiales y yendo al debate también de el teletrabajo. Justamente este aspecto inundó la relación laboral a partir del 20 y del 21, cuando a causa de la pandemia la necesidad implicaba que los trabajadores con ciertos riesgos no fueran a sus puestos de trabajo, sino que lo realizaran a distancia. Esto era un tema que se venía marcando hace muchos años y que la pandemia obviamente aceleró ese proceso. Hoy está correctamente regulado, está bien establecido entre las partes, entre trabajadores y empresarios o empleadores, el vínculo a través del teletrabajo. Yo creo que no. Existe una ley de teletrabajo, que es una ley razonable, se puede criticar, no criticar, como todas las normas, pero es razonable. Pero no creo que todo el teletrabajo que se esté efectuando en el país siga los criterios de la ley. Cada vez más hay trabajadores que están teletrabajando algunos días de la semana. Lo que a mí percibo no es el trabajador que es un teletrabajador continuo, sino es el teletrabajador que muchas veces vive alejado de la empresa, entonces va a la empresa martes, jueves y viernes y los demás 2 días teletrabaja. Entonces creo que eso es bueno. Yo soy un defensor de alguna manera del teletrabajo y creo que la pandemia fue un puente hacia el futuro, fue un puente hacia ese mundo digital que para una persona mayor como yo es todavía difícil de entender. Pero hoy en día un joven puede vivir tranquilamente en un monolocal y tú decís, bueno, ¿por qué no puede permitirse otra cosa? No sé, a veces veo los precios de los monolocales que se venden, ¿no? Y no son tan diferentes de un apartamento de 1 o 2 dormitorios. Entonces mucha gente vive en monolocales, pero en el monolocal tiene su computadora que le da un espacio de alguna manera infinito. Y eso va construyendo una cultura de los jóvenes, con lo cual yo creo que sí, el teletrabajo va a ser cada vez más expansivo. Y hay palabras que no las invento yo. Si tú entras en la página de Uruguay 21, encontrás la palabra nómade digital. Uh-huh. ¿Quién es el nómade digital? Soy yo, un microempresario, un uniempresario que tiene una computadora y busca empleos en el mundo. Porque hay oficinas de empleo que que tú decís, bueno, yo sé traducir del español al italiano, y entonces tú puedes buscar en el mundo editoriales que busquen un traductor. Entonces, eso es algo que cada vez más va a ingresar en la vida futura, así como tantas otras formas digitales, el metaverso, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno de nosotros va de alguna manera descolgándose de esa realidad material. La cuestión es que esto no es de acceso para todos, ¿no? Claro. Esto es de acceso para los que han podido estudiar, para los que han podido formarse, para los que han podido recalificarse si tienen más años, pero para los que no pueden estudiar, o los que no han nacido en una condición de formación, estarán excluidos del sistema. Esa es la grave preocupación mía de los próximos años. Y es decir, vamos hacia un mundo mejor, con más riqueza, con más entretenimiento, con más interés en tu celular. El celular hoy en día es también un teléfono, pero es lo último. Claro, es lo último que hace es hablar uno por el teléfono. Esa cosa, pero hay un mundo excluido. Hay un mundo excluido y ahí es donde tenemos que poner
la atención. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a encontrar? ¿Qué posibilidades ese mundo excluido va a tener de ganar un dinero interesante? En la criminalidad organizada. Eso para mí es el grave problema que yo lo veo. Es decir, si nosotros no buscamos herramientas para incluir, y la única herramienta que yo veo es la educación y la formación, estamos abriendo espacios de empleos de la criminalidad organizada. Justamente para cerrar, doctor Razo, eso que usted plantea al final de la educación y la formación, ahí es donde es central los planes educativos que el país termine por diseñar, y también instituciones como por ejemplo INEFOP, que le den a un trabajador la posibilidad de recalificarse y reinsertarse al mercado laboral con aquello que el mercado laboral demanda hoy. Con lo que demanda hoy. Hay una cosa que para mí es terrible. Para la ley uruguaya, ¿cuándo una persona es mayor? Para la ley uruguaya una persona es mayor a los 45 años. Es decir, hay una ley que tiene contratos de empleo juvenil y contratos para trabajadores mayores, 45 años. Que para mí es un pibe, una persona de 45 años. Pero ¿qué sucede? Si esa persona de 45 años no se recalificó en la nueva dimensión digital, si en su cabeza sigue viendo el mundo en forma analógica y no digital, esa persona es un viejo. Y no va a tener, va a ser un desocupado de por vida, un inempleado permanente. Entonces, el tema de la recalificación y de la educación de los jóvenes son las grandes palancas si queremos un futuro más ecuánime, con más igualdad entre la gente. Ese es el tema, que es el desafío para todos nosotros. Juan Razo, docente, abogado, especialista en Derecho del Trabajo, Relaciones Laborales y Seguridad Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gran abrazo y gracias por la invitación.